Hola, bueno, en esta etapa voy a mencionar algunas cosas de las relaciones. Sin embargo, ya se ha hablado tanto de las relaciones que, bueno, lo que se puede decir son solo añadidos a lo que ya se ha mencionado. En primer lugar, vamos a crear un pequeño ejemplo acá. Ya tenemos esto que teníamos, es un diagrama viejo de lo que estábamos explicando videos atrás, mejorando el diagrama entidad-relación. Ahora, este modelo vamos a tomar y vamos a agregar una entidad más que es la entidad cuenta. Vamos a crear una relación impositor. Impositor, ¿verdad? No es impostor, es impositor. Insisto en eso. Insisto porque yo me equivocaba en eso. No tenía nada de sentido lo de impostor. Bueno, y acá en la entidad cliente la voy a unir con la entidad cuenta a través de esta relación y voy a colocarle información a esa cuenta. Por ejemplo, saldo. Y acá voy a colocar el tipo de cuenta. Recordamos que ya habíamos hecho un ejemplo. ¿Dónde había sido? Aquí. Por ejemplo, tipo de cuenta si era débito, crédito, ahorro. Y el número de cuenta. Bueno, eso es a lo que me estoy refiriendo cuando le coloco acá el tipo de cuenta. Cabe destacar que, digamos, el propósito de este curso no es que ustedes digan, bueno, ese mae está explicando todo perfectamente, sino yo lo que pretendo con esto es mostrar cuáles son más o menos los procedimientos que deben estudiar para poder realizar las bases de datos, pero puede ser que yo haya cometido determinados errores, por lo que ustedes podrían documentarse mucho mejor sobre el tema. Sin embargo, esto puede ser una guía como inicial para que ustedes vayan, primero que les vayan dando ganas. Ustedes ven una persona de aquí mismo de Costa Rica o bueno, de acá mismo de América, si están viendo de otras partes y van a decir, y vea, ese mae apenas puede hacerlo, pero lo hace. Entonces, digo yo que ustedes podrían animarse también a hacerlo y hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ideas de estos videos que yo hago, ¿no? No se trata de que todo salga perfecto y lo digo porque estos videos puede ser que yo tenga errores, es decir, los modelos entidad-relación, los modelos relacionales son cosas que uno debe analizar. Y a veces uno no tiene como el tiempo para analizar tanto las cosas, ¿verdad? No, tampoco a mí no me interesa mucho estar analizando esto, ya que lo hago como un pasatiempo, ¿verdad? Nada más y como para repasar un poco de cosas. Entonces, estén pendientes de eso, de los errores y todo eso. Por cierto, acá esta relación la voy a hacer de varios a varios, entonces no le voy a colocar ninguna flecha. Es decir, un cliente puede estar asociado a varias cuentas y una cuenta puede tener varios clientes, que es un ejemplo que se había hablado anteriormente. Ahora vemos que tenemos diferentes niveles de cosas, de mezclas, de temas mezclados. Por ejemplo, esto es una relación débil, esto es una entidad débil porque no tiene una clave primaria como en sí, sino que lo que tiene es una clave foránea acá y la mezcla entre esta clave y estas dos sería la clave primaria, ¿verdad? Algo así. Y acá esto es una entidad débil porque pasa lo mismo que acá. Entonces vemos que las relaciones, que es el tema de este video, las podemos nombrar de esta forma. Por ejemplo, acá es persona, teléfono, entonces yo coloco acá PT. O podemos darle un nombre, como es el caso de impositor, que es un nombre que se utiliza en la vida real. Ya la relación entre un cliente y una cuenta se llama así, realmente, impositor. Y el otro tipo de relaciones es las relaciones que se establecen a través de una especialización. Ya dijimos que esta es una relación binaria entre el padre y cada uno de sus hijos. De dos en dos, ¿verdad? Padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. No se relacionan en nada el cliente y el empleado e incluso podrían ser disjuntos, es decir, que un cliente no puede ser un empleado y un empleado no puede ser un cliente, que no es este el caso porque este ejemplo nació a raíz de decir que un cliente puede ser un empleado y viceversa, ¿verdad? Pero no tienen ninguna relación, esta relación es nada más del padre al hijo.
Pues bien, acá tenemos dos atributos de la entidad. Revisamos a ver si ninguno de estos atributos pertenece en realidad a la relación. En ese caso tendremos que fijarnos en la cardinalidad, ¿verdad? Pero parece que no. Y bueno, por ejemplo, podemos colocar la fecha, la última fecha en la que el cliente accedió a la cuenta. Y como ya habíamos explicado, entonces eso es un atributo descriptivo, lo debemos agregar a la relación, ¿verdad? Sería así, era, ¿verdad? Fue a la fecha de último acceso. Y eso se lo vamos a agregar acá. Es un atributo que se debe colocar acá. Ahora voy a explicar algo que realmente no lo voy a explicar tan depurado, sino que voy a tratar de demostrar ese tema que me parece sumamente importante. Y ya entra un poco en lo que es el modelo relacional, pero no voy a entrar en detalle sobre el modelo relacional, sino simplemente voy a explicarlo. Acá tenemos las tablas, cuatro tablas: clientes, cuentas. Ah, no, esta no es la que quiero explicar, es la otra. Tenemos el teléfonos, clientes, empleados, personas. Y ahora hemos agregado una nueva tabla que se llama cuentas. Y eso sí lo podemos sacar de la otra cosa que tenía aquí. Y de hecho ya casi voy a venir acá para explicar algo sobre eso. Voy a quitar esto de acá. Todo. No se quiere quitar. Ahí está. Cuentas. Manténgame más o menos como el tamaño de la letra para que no empiece. Ahí está. Y ahora vamos a explicar algo específico. Anteriormente en todos estos ejemplos yo he colocado la clave primaria en la misma tabla. Y eso es uno de los errores más comunes que se pueden cometer. Porque si bien es cierto, aunque a veces hay que incluirla, no es en todos los casos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde se debe colocar la clave primaria y todo ese asunto? Para eso tenemos que fijarnos en algo que ya se ha explicado en la razón de cardinalidad. Y va a ser de la siguiente forma. Va a ser exactamente igual a como habíamos dicho que se colocaba este atributo descriptivo. De la forma siguiente, por ejemplo, tenemos teléfono de personas. Es una relación de varios a uno, desde la entidad teléfonos hasta la entidad personas, o el conjunto de entidades, como usted quiera. Entonces, eh, ¿dónde va la clave? ¿Dónde se debe colocar la clave? Bueno, como esto es una relación de varios a uno, cuando es una relación de varios a uno, se coloca la clave primaria, por ejemplo, cédula, en la tabla de la entidad que tenga el varios. Por ejemplo, acá el que tiene el uno es persona y el que tiene varios es teléfono. Entonces agarro y meto la clave. Bueno, acá tiene que ir obligatoriamente la clave primaria, pero en este caso, cuando es de varios a uno, tengo que meter, o sea, propagar la clave primaria a la entidad que tiene la razón de cardinalidad varios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en este caso sí está bien. ¿Por qué? Porque como son varios teléfonos, yo necesito obligatoriamente que eso esté acá. Luego, tenemos los otros casos de razón de cardinalidad, por ejemplo. Cuando tenemos de persona a cliente y de persona a empleado, resulta que aquí hay dos casos a tomar en cuenta. Primero que nada, la razón de cardinalidad, ¿verdad? Podemos guiarnos por eso. Y lo segundo es que en estos casos de especialización es un poco más complicado. Y de feria acá es la única relación que tengo de uno a uno, entonces como que se me complica un poco entonces voy a tratar de explicar ambas cosas. Cuando hay una especialización se pueden hacer varias cosas. Si los hijos tienen atributos demasiado diferentes, entonces lo que se hace es
propagar la clave a cada hijo, la clave del padre, ¿verdad? Y tener una tabla para cliente, otra tabla para empleado y la tabla del padre, ¿verdad? Y entonces propagar la cédula acá a través de la clave foránea que ya se explicó. Ok, la otra opción es, por ejemplo, que el hijo solo tuviera un atributo en que se diferenciara, por ejemplo, que empleado solo tuviera sueldo y que cliente solo tuviera, no sé, alguna cosa ahí, crédito o número de cuenta. Entonces, en ese caso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear esta tabla común y corriente y además vamos a agregar el atributo crédito y el atributo sueldo a la tabla de persona. ¿Para qué vamos a estar haciendo eso? Pues para no tener que crear las tablas solo para un atributo. Ahí lo que se puede hacer es estar gastando en memoria, ¿verdad? Sin necesidad. Entonces lo que se hace es pasar para acá, por ejemplo, el número de cuenta y para acá el sueldo o el puesto. Entonces, esta tabla va a contener clientes y empleados. Ya hemos hablado acerca de los valores nulos. Entonces, cuando es un cliente, vamos a dejar el sueldo con un valor de null. Y cuando es un empleado, vamos a dejar la cuenta con un valor de null. Recordemos que todos van a estar en una misma tabla, clientes y empleados revueltos. Entonces, como solo es un atributo lo que va a tener null, en algunos casos se puede dejar null el atributo de una entidad hija y en los otros casos se va a poder realizar eso con la otra entidad, ¿verdad? Se entiende que en una misma tabla voy a meter los dos, entonces a veces va a ser un cliente y por lo tanto a veces va a tener crédito, pero cuando es un empleado no va a tener crédito, sino que va a tener sueldo. Entonces en esos casos todo se puede mezclar en una sola tabla. Aún así, acá se va a seguir representando de la siguiente forma, ¿verdad? Como una especialización. Y el otro caso es, por ejemplo, que un cliente no pudiera ser un empleado y un empleado no pudiese ser un cliente. Entonces, a veces lo que se hace, por ejemplo, que aquí hubiera una línea, entonces serían disjuntos. Lo que se podría hacer es crear una tabla cliente y pasar todos los atributos de personas acá. Y una tabla empleado con todos los atributos de personas por acá. En ocasiones se suele hacer eso cuando son muy disjuntos y la naturaleza de la información tiene ciertas propiedades que lo mejor que podemos hacer es crear dos tablas completamente aparte y esto solo tuvimos en el modelo de entidad-relación. Nos olvidamos un poco de todo eso y creamos una tabla por aparte y cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces esas son varias cosas que hay que tomar en cuenta cuando hay una especialización, ¿verdad? Ojo con eso de la jerarquía. Por otra parte, en este caso solo tenemos una especialización, pero por ejemplo, este podría ser hijo de persona y podría ser hijo de otra clase, ¿verdad? Podría ser algo solapado, entonces en ese caso habría que tomar en cuenta muchísimas cosas. Eso solo para poder aprender a hacer esto bien solo se logra practicando y realizando varios ejemplos, para lo cual recomiendo el libro de Fundamentos de Bases de Datos de Silver Shas McGraw-Hill y comiencen a realizar prácticas y ejemplos de modelos entidad relación, ¿verdad? Como vamos hablando, en el caso de que sea la razón de cardinalidad de varios a uno, entonces se coloca el, ¿cómo se llama? Se coloca la clave primaria en la parte de varios, que lo que va a hacer realmente es una clave foránea, ¿verdad? Una clave foránea que apunta a la clave primaria, se coloca en el lado de varios. Cuando es una especialización, bueno, ya hablé de todos los casos. Y como no tengo un ejemplo de uno a uno, entonces voy a hablar, por ejemplo, de persona a cliente. Lo que se va a hacer es colocar, o podemos hacer dos cosas, colocar el número de cuenta aquí como clave foránea. Entonces, persona va a tener una clave foránea de número de cuenta que apunta a cliente. O lo podemos hacer del otro lado, agregamos una clave foránea en cliente que apunte a la clave foránea persona. En conclusión, se puede hacer de los dos lados cuando la razón de cardinalidad es de uno a uno. Y con razón de cardinalidad no me refiero a esto, ¿verdad? Este es el límite de cardinalidad. Cuando hablo de razón de cardinalidad me refiero a estas flechas que están acá. El último caso, que dice que es de varios a varios la razón de cardinalidad, ¿qué se debe hacer acá? Pues acá lo que se debe hacer es colocar la, la clave primaria en una nueva relación.
hay que hacerlo en una nueva relación. Es decir, la clave de esto va a ir acá. Entonces la clave primaria va a ir acá. Y en este caso debería ser conveniente, por ejemplo, agregar un ID de cuenta. Un ID de cuenta, ¿verdad? Eso puede ser una opción. Si se considera que viaje no es necesario, entonces habría que tomar en cuenta, por ejemplo, una serie de cosas de las claves, como por ejemplo el discriminante de la clave y otro conjunto de temas que ahorita no voy a repasar. Estamos hablando de las relaciones. En este caso, habría que colocarlo acá en impositor. Es decir, la tabla que yo voy a hacer con la relación, voy a colocar la clave primaria de cliente y la clave primaria de cuenta, y entonces va a ser una relación completamente que tenga dos claves primarias, y en este caso en específico, además de las dos claves primarias, va a tener la fecha de último acceso, ¿verdad? Acá tiene algo adicional, lo metí por lo mismo para que sea un ejemplo plus, pero generalmente las relaciones lo que tienen son dos columnas, una con una clave primaria y otra con la otra clave primaria, pero esto se da cuando son una relación con una razón de cardinalidad de varios a varios. Más o menos eso es lo que quería hablar acerca de las relaciones. También puedo mencionar, así como por agregar algo al tema, de que las relaciones no son un tema propio de las bases de datos. En teoría de conjuntos existe un tema de relaciones donde se representan cosas como por ejemplo A se relaciona con B, y esta relación es una operación, puede ser una relación de orden, una relación de equivalencia. Cabe destacar que de los libros que he leído, uno de los más completos me parece precisamente el que utilizamos en matemática discreta en el primer semestre, el libro de Manuel Murillo Zigli, donde habla de grafos dirigidos. También habla acerca de relaciones de orden, habla de los elementos maximales y de los elementos minimales. También habla de las propiedades de las relaciones, cuando una relación es ordenada, cuando es reflexiva, simétrica, antisimétrica, bueno, una cantidad de cosas que bueno, yo creo que a veces uno no se da cuenta cuando lleva un curso como el de bases de datos, cómo es posible que uno pueda aguantar todo ese poco de información, ¿verdad? Que le están dando de relaciones y enredos, pero realmente todo eso tiene un trasfondo, y es que uno comenzó viendo otro enredo peor, que era el de matemáticas discretas, donde se nos enseñaban las relaciones, las propiedades de las relaciones y otro grupo de cosas, ¿verdad? Entonces les recomiendo que puedan leer ese libro que se llama Introducción a la Matemática Discreta, y el autor, como ya he dicho, es Manuel Murillo Sigli, que es un profesor que bueno, realmente no lo conozco, pero parece que es una persona que le apasiona bastante las matemáticas. Entonces cualquier libro donde ustedes vean este autor me parece que va a ser un libro bastante bueno, casi que lo podría apostar. Y bueno, con esto finalizaría el tema de las relaciones, y quisiera dejar claro que estas relaciones que mencioné ahora no son exactamente algo dentro del tema de bases de datos, pero sí es bastante importante tomar en cuenta que todo lo que le enseña a uno en una carrera es por algo, ¿verdad? Hay un conjunto de profesores y una directiva que ha tomado la decisión de establecer que esos son los temas que deben de verse, y al final de cuentas el que le tiene que conectar a uno todas las relaciones entre dichos temas es uno mismo.